Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy nos vamos a ir a Ecuador, pero antes vamos a pasar por otros países, por otros temas. Vamos a recomendarles a Antonio Tabucchi con Sostiene Pereira, un clásico de la literatura contemporánea que nos habla de la dictadura en Portugal. Antonio Tabucchi tiene otros títulos como este, Se está haciendo cada vez más tarde, que recién empezamos a revisar. Tenemos autores venezolanos excelentes, como José Balsa. La serie roja de Alfaguara nos presenta ejercicios narrativos, Los peces de fuego. También tenemos autores de otras latitudes, más lejos. Kiyoichi Katayama, El año de Saeko, con traducción de Lourdes Porta. Tenemos historias que mezclan la ficción y la realidad, como Chiquita, de Antonio Orlando Rodríguez, un cubano que ganó el premio Alfaguara de novela 2008 y que nos cuenta una historia entre trágica y hermosa de Chiquita, de Espiridiona Senda. Esta persona diminuta existió y estuvo en los escenarios de Nueva York, de París, vivió la guerra de independencia de Cuba y el autor, para que ustedes vean que los libros no son nunca inocentes, nos va metiendo entre página y página sus opiniones acerca de lo cubano, con las que a veces no estamos de acuerdo, pero el libro es bueno. La revista Trapos y Helechos nos lleva por la literatura venezolana y este número está dedicado a William Osuna, que a su vez dedica su versión de Sobres Salvajes a Gustavo Pereira. En Ecuador, cuando Ecuador fue invitado de honor de la Feria del Libro, compramos ediciones de libros que nos maravillan, de libros de pensadores de nuestra América, como José Ingenieros y El hombre mediocre. Esta editorial Libreza es una editorial ecuatoriana. En Venezuela publicamos a los ecuatorianos, por ejemplo, Memorias Imaginarias, Los amores fugaces, del entrañable Jorge Enrique Adún, que tantos festivales de poesía disfrutó en Venezuela y a quien entrevistamos una vez. Aquí tenemos narrativa. Y Miguel Donoso Pareja compila el cuento ecuatoriano contemporáneo entre 1927 y 2008. Creo que para empezar a conocer la literatura ecuatoriana es muy pertinente este libro que nos ha regalado Monte Ávila. Y para unir los grandes de nuestra América en una época especial, tenemos a Miranda y la emancipación suramericana de José María Antepara. Esto es un libro de Biblioteca Ayacucho. Hoy estamos con dos lectores de dos generaciones diferentes, dos lectores que nos traen a Ecuador, a la librería mediática. Ramón Torres Galarza es el embajador de la República del Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela. Y Bernardo, que ya estuvo con nosotros en la radio, ¿verdad? Ajá. Bernardo es el hijo del embajador, que son amiguísimos. Ellos comparten, panas, son panas, y además él está haciendo, el embajador está haciendo un trabajo muy hermoso de hermanamiento cultural entre Ecuador y Venezuela. Lo vemos trabajando afanosamente para que nos conozcamos, bueno, a tal punto que ya nosotros en enero vamos a ir a Quito porque estamos muy curiosos de conocer Ecuador. Ya teníamos simpatías con el presidente Correa y teníamos ganas de conocer Ecuador, pero viendo tantas cosas hermosas de las que ustedes hablan, por ejemplo, nosotros estuvimos en la Semana Cultural de Ecuador y estuvimos disfrutando de los preparativos de una cantidad de actividades mientras Ramón Torres Galarza estaba en la Galería de Arte Nacional, nosotros estamos haciendo tomas en el Teatro Teresa Carreño y por ahí durante el programa vamos a ver algunas tomas de esos preparativos con mucho colorido y además fíjate que nosotros uno como que no concientiza, no se da cuenta de que en Ecuador también hay muchas culturas coexistiendo, indígenas, afrodescendientes, mestizos españoles, mestizos italianos. Era muy bello todo lo que estaba pasando en el Teresa Carreño. Cuéntanos ahora vamos a hablar de los libros que ustedes han publicado junto con Venezuela, pero cuéntanos cómo el ser lector
te ha llevado a tener una gestión muy particular como embajador, porque tú haces que, tú sabes expresar las dos culturas, el amor y el respeto que tienes hacia Venezuela, el amor y el respeto que tienes hacia la cultura ecuatoriana, y sabiendo evaluar las diferencias como un buen lector que está expuesto a tantas ideas, has hecho como ningún otro embajador antes, porque la verdad es que no lo había notado, que nosotros nos hermanemos más en nuestra América. Cuéntanos cuál es tu objetivo como embajador. Tal vez uno que tiene que ver con el origen, ¿no? Desde dónde provenimos. Y nosotros los ecuatorianos y los venezolanos provenimos de lo que constituye la diversidad geológica. Es decir, provenimos del momento en que el mundo, a través del movimiento de capas tectónicas, permite que aparezca la vida, aparezcan las primeras formas de vida, aparezca el primer árbol de la vida, como reza un mito de los pueblos indígenas de Venezuela. Y a partir de esa diversidad geológica surge la diversidad biológica, la biodiversidad, es decir, los ecosistemas, las especies y los genes. Todos nosotros, todas las formas de vida, provenimos de esos ecosistemas, de esas especies y de esa genética. Por eso somos tan distintos, por eso tenemos olores, colores diferentes. De allí provenimos nosotros. De esa diversidad geológica y biológica surge la diversidad cultural, las distintas culturas, las distintas lenguas, los distintos idiomas que caracterizan tanto al Ecuador cuanto a Venezuela. Por eso somos tan parecidos, por eso somos tan diferentes, por eso la diversidad nos caracteriza como estados, como naciones, como culturas. Reconocernos y valorarnos de dónde provenimos ha sido una tarea del gobierno de la Revolución Ciudadana y del gobierno de la Revolución Bolivariana. Y en ese sentido creo que yo como parte de un colectivo en el cual soñamos la posibilidad de construir una memoria que es de pasado y de presente y que es de futuro, entonces conmemoramos o celebramos en Venezuela o en el Ecuador la maravilla del ser latinoamericano. Sí, de verdad que a nosotros nos pareció tan hermoso, tan colorido todo lo que estaba pasando allí y quisimos registrarlo y lo vamos a compartir, lo compartimos aquí en este programa. Hablas del origen y coincidíamos en una conferencia en la Biblioteca Nacional y Ramón decía, bueno, yo he conseguido en la Pulpería del Libro Venezolano, una librería de segunda mano, El origen de las especies de Darwin. Ah, es una edición antigua, es una edición vieja. Pero entonces Bernardo comenta con su papá acerca de las especies con una tableta de computación y van disfrutando del libro tradicional y del lenguaje digitalizado y de todo lo que está en internet y van compartiendo dos generaciones que se hacen que el libro digital y el libro tradicional sean complementarios. Pero tú, Bernardo, me decías en la radio que a ti te gustan mucho los libros de aventuras y que te gusta, por ejemplo, Roald Dahl, pero este libro tu papá lo mostró en esa conferencia y nos pareció lindo. ¿Tú quieres hablar de ese libro? Es un libro bello, cuéntanos. ¿Cómo se llama? Este libro se llama Tratado de Magia y se trata sobre Merlín y entonces te cuenta sobre las pociones, cómo ser mago, los hechizos. Es toda fantasía, ¿verdad? Déjame mostrarlo porque es un libro hermoso. Este es un libro objeto, lo que llaman, ¿no? Un libro objeto tiene una cantidad de cosas. Nosotros sabemos que la principal magia del mundo es la magia del amor, ¿verdad? La magia del amor entre las personas. Pero aquí habla de creencias antiguas también, ¿verdad? De creencias antiguas, de conjuros, de fórmulas. Y esto es algo que a todos nos puede fascinar, aunque nosotros sabemos que la ciencia ha descubierto muchas cosas diferentes, pero esto es una fantasía de la que nosotros nos podemos adueñar. Bernardo, ¿por qué a ti te gustan los libros de aventura? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de los libros de aventura? El suspenso. Que no sabes qué es lo que va a pasar. Los personajes. Los personajes son raros en los libros de aventura, ¿verdad? Sí.
a veces son mágicos, como en este libro. Aquí, por ejemplo, hay un personaje que no existe, pero existe en nuestra imaginación. ¿Sabes cómo se llama este? Los unicornios. Los unicornios. ¿Ves? Dicen que no existen, pero no está aquí. Dicen que no existen, pero la verdad que existen, ¿no? Existen aquí, existen en nuestra imaginación. Mira, ¿y cómo es la vida de un niño de Ecuador aquí en Venezuela? Tú me decías que te has adaptado bien, los amigos son panas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? No nos diferenciamos tanto, ecuatorianos y venezolanos, ¿verdad? No. Somos parecidos, somos de orígenes similares y somos todos parte de nuestra América. En la segunda parte del programa vamos a mostrar uno de los autores al que Bernardo es aficionado y vamos a hablar de publicaciones que nuestros invitados, que Ramón Torres Galarza ha hecho circular en Venezuela y que nos unen literariamente a los dos países. Nosotros les trajimos a ustedes La vida es un juego, un libro de Trina Esparza para ti, y la revista Así Somos, porque habla de los juegos venezolanos, de los juegos de los niños venezolanos. Y a ti te vamos a regalar un libro de Román Chalbaud, el libro de cuentos de Román Chalbaud, y Memorias de Venezuela, que es una publicación muy linda del Ministerio de la Cultura. Pero ahora vamos a hablar de los libros que tú trajiste en la segunda parte del programa. Ya regresamos. Bien, este autor, Roald Dahl, es uno de los preferidos de Bernardo, uno de nuestros invitados. Aquí hablan de Charlie y la fábrica de chocolate, que ha sido versionada en el cine muchísimas veces, y en una de las partes hablan de Mike TV. Hemos aprendido algo primordial, algo que a los niños les hace mucho mal, y eso es que en el mundo no hay nada peor que sentarles frente a un televisor. A veces, ¿verdad? Porque ahorita los niños que estaban viendo esto están disfrutando, ¿verdad? A veces hay programas de televisión buenos, ¿no? Sí. Y a veces horrorosos. Eso nos lo dice Roald Dahl. Pero ¿sabes que tu papá ha hecho un gran esfuerzo de que el Ecuador se conozca a través de los libros, entre otras cosas? Y entonces, en estos días se presenta en Venezuela este libro, Eloy Alfaro, Memoria Insurgente, de la colección Bicentenario de las Independencias del Fondo Editorial IPASME. Es una coedición del Fondo Editorial IPASME, el Ministerio de Educación y la Embajada de la República del Ecuador. ¿Por qué leer a Alfaro? ¿Por qué conocer nosotros a Alfaro? ¿Qué nos dice Alfaro a los venezolanos? Porque Alfaro fue el líder histórico de la revolución liberal en el Ecuador y en América Latina, y porque en Venezuela, junto con Guzmán Blanco, con Joaquín Crespo y Cipriano Castro, no solamente que identificaron los objetivos compartidos respecto de la independencia y respecto al proceso liberal como un proceso insurgente en América Latina, sino que desarrollaron pactos, acuerdos bilaterales de protección mutua respecto de Ecuador y Venezuela ya muy tempranamente. Y junto con ellos Alfaro diseñó, pensó lo que hoy constituyen los procesos de integración de América Latina y fundamentalmente lo que podemos constituir como el antecedente del ALBA, de UNASUR y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Alfaro constituye para los ecuatorianos y los latinoamericanos el testimonio más fecundo de lo que es el internacionalismo, la solidaridad activa y efectiva en la búsqueda de una América que Alfaro la buscó junto con Martí, junto con Maceo en Cuba, con Zelaya en Nicaragua, en Panamá igualmente, en Colombia, en México. Es decir, tú tienes en Alfaro una posibilidad de identificar cómo la causa de la independencia, de la liberación y de la revolución liberal contribuye como un antecedente y un origen fundamental para comprender el proceso presente. Sí, es importante conocernos para integrarnos. Eso es algo que nadie puede decir que no, es importantísimo. Tú sabías, ¿no? Porque lo hemos comentado y tu papá te lo había comentado 1000 veces, que Simón Bolívar estaba como loco por Ecuador, pero por razones que estaba como loco por Manuela Sáenz. Ah, tú sí se lo sabes, ¿no? ¿Qué te parece ese noviazgo? Está bueno, ¿verdad? Sí. Nos une para siempre a Venezuela y a Ecuador, para siempre. Si había algo que faltara, eso nos une. ¿Tú has conocido este libro, Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón? ¿No lo has leído? No. Ah, pero yo te lo voy a regalar también. Imagínate tú las cartas que, claro, en esa época no había correo electrónico, ni nada. Era una carta que...
Se escribía y un caballo se la llevaba de aquí a cuando llegaba, y cuando llegaba ya Manuela, entonces le tenía otra y se la mandaba de respuesta. Aquí está esa historia de la propia mano de ellos, cómo se decían, cómo se querían, cómo se peleaban, porque eran peleonísimos los dos. Entonces yo este libro también te lo voy a regalar. Léelo como un libro de aventuras, porque son las aventuras de amor entre ellos dos. Este libro también te va a gustar mucho. Esa relación, gracias, Manuela y Simón, que en esta revista, que es una revista, una iniciativa privada en Ecuador, una revista de un plan de lectura que hay en Ecuador, aquí está reflejado cómo se llevaron los restos simbólicos de Manuela al Panteón Nacional, ¿no? Y ¿cómo evalúas tú eso como ecuatoriano? ¿Verdad que fue emocionante? Fue maravilloso, fue histórico, fue conmovedor el hecho de que la recuperación de los restos simbólicos de Manuela en el recorrido de 4 países hasta llegar al Panteón Nacional generó más de 300 multitudinarios homenajes, donde las mujeres y hombres gritaban vivas por amor y por la libertad, y donde alborozados gritaban el retorno de Manuela para siempre, para estar junto a Venezuela, junto a este maravilloso pueblo y estar junto a su amado libertador. Pero eso tuvo que ver con un propósito que es político, tiene que ver con cómo a partir de hechos simbólicos generas hechos políticos, resignificas el papel de la mujer en la historia, la posibilidad de reconocer a Manuela Sáenz como amante, como coronela, como amiga, como generala, como cómplice, como caballeresa del sol, como tierna bordadora de los sueños de amor y libertad. Es probable que Manuela haya amado más la libertad que al libertador, y por eso su angustia, su desespero de no saber bien en qué momento opta por lo uno y protege a lo otro. Y en ese sentido, también Manuela representa a todas las mujeres que, como la primera mujer de Bolívar, hoy constituyen el referente principal de tan necesarias, de cuán importantes son las mujeres en este tiempo, en esta revolución, en las revoluciones, que son revoluciones por la vida, y las mujeres son las que mejor y mayor cuidan la vida. Sí, es verdad. Además, siempre tenemos que recalcar que Manuela Sáenz era Manuela Sáenz antes de conocer a Bolívar. Ella no se valida por Bolívar, y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Ella ya había recibido reconocimiento. Era una mujer que leía, era una mujer que estudiaba, era una mujer que tenía ideas propias, y no era común en esa época en la que la mujer era dejada de lado, no tenía muchos derechos, que digamos, no tenía muchas libertades. Así que ella, por eso también es importante que la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela haya publicado también, junto con Ecuador, este libro, Manuela Sáenz, Pasado, Presente y Futuro. Es importante también leerlo y buscar este libro gratuito que podemos pedir en la Presidencia. Este libro trata de Manuela mujer, Manuela estudiosa, Manuela Bolívar, lo que tú definías, ¿no? Sí, pero adicionalmente es un libro que surge en revolución, que es un libro que tiene que ver con la recuperación de esa memoria, que es esta memoria de pasado, de presente y de futuro. Es un libro que surge gracias a cómo el presidente comandante Hugo Chávez no solo que ama profundamente a Manuela Sáenz, sino que la conoce y la promueve, y cómo el presidente Rafael Correa igual. Entonces, en este libro tenemos en primer lugar los discursos y el pensamiento de Chávez y de Correa sobre Manuela Sáenz, pero adicionalmente tenemos textos de venezolanos como Carmen Borges o Luis Brito, o como Jenny Londoño, Pedro Satt, en el caso de Ecuador, Nela Martínez, José Gregorio Linares, otro venezolano importante, Elena Poniatowska de México, Pablo Neruda, con su maravillosa poesía creadora de Manuela, Eugenia Viteri, Luz Argentina Chiriboga y otros. Es decir, acá recogemos un pensamiento universal, planetario, cósmico, que sobre Manuela Sáenz identifica a esta mujer en la historia. Qué interesante. Estos libros, recuerden que en la Presidencia de la República los libros se solicitan y después a uno le avisan cuando ya están listos para irlos a buscar. Así que en ediciones de la Presidencia de la República seguramente nos van a preguntar, pues se los respondemos de una vez. Este es un libro de publicación Sí, pero gratuita. Déjame decirte solo una cosa adicional. Sí. Es sorprendente tener un presidente que cada vez que recomienda un libro, como lo hace el presidente Chávez,
ese libro constituye el libro más vendido, el libro más buscado, el libro más necesario. Sí. Este libro, los libros, las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, fue recomendado por el presidente Chávez y fue presentado en la feria anterior del libro junto con la editorial El Perro y la Rana y nosotros como Embajada de Ecuador. Y fue el libro más vendido en esa feria, el más buscado, el más necesario. Y entonces eso es maravilloso, como lo es, por ejemplo, este programa. Tú estás próxima a cumplir 500 programas ya de esta librería mediática y constituye un esfuerzo ejemplar al cual yo reconozco y valoro profundamente. Gracias, gracias. Nosotros estamos muy contentos, además de haber coincidido en esa conferencia en la Biblioteca Nacional recientemente, porque, claro, siempre te veíamos en las entrevistas, te veíamos y nos agradaba tu forma de ser. Coincidimos alguna vez en alguna feria del libro y nos agradaba que vinieras con esa informalidad y con ese amor, estando con todos, compartiendo la lectura. Pero ese día, Bernardo, no te creas que todos los papás consideran a sus hijos como te considera tu papá a ti, importante, apoyo, que lo aconseja en las cosas que él no sabe. Tú te das cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Ustedes se quieren muchísimo, ¿verdad? Eso Sí. es lindo, eso es precioso. Cuando tú tengas hijos también tienes que tratarlos así. Eso es muy bonito. Y él también nos ha traído la antología poética de César Dávila Andrade, El vago cofre de los astros perdidos. Háblanos de este libro. Bueno, esta es una antología poética tal vez de uno de los más importantes poetas ecuatorianos y latinoamericanos que han existido. César Dávila vivió en Mérida mucho tiempo y en Caracas generó la capacidad de construcción poética más importante de este creador y pensador que no solamente trabajó como poeta, sino como analista, como crítico literario en varios periódicos y en varias editoriales venezolanas. El vago cofre de los astros perdidos es realmente una compilación de poesía maravillosa trabajada por José Gregorio Vázquez, intelectual y poeta también venezolano, que contribuyó junto con otros a hacer un homenaje bellísimo, muy fecundo a César Dávila con la editorial El Perro y la Rana en Mérida, en la Semana del Ecuador en Mérida, porque lo que hemos buscado, María Elcira, es descentralizar y aproximar toda la riqueza de nuestro pueblo y del Ecuador a los otros estados y no quedarnos solamente en Caracas. Excelente, excelente. Conocer todo el país, conociendo a todo el otro país. Nosotros vamos a terminar el programa agradeciéndoles a nuestros invitados el tiempo que han compartido con nosotros, comprometiéndote, Bernardo, a que vengas a un programa para compartir con niños. Sí vas a venir, ¿verdad? Sí. Cuando te volvamos a citar, porque él hoy sí va a quedar a compartir en una próxima grabación, pero tiene una responsabilidad, una clase, ¿verdad? ¿Clase de qué? ¿De qué es tu clase? De matemáticas. De matemática, no, imposible, no la puedes dejar. Entonces yo quiero dedicarle a Bernardo una poesía que, aunque este libro habla de los difuntos, habla más bien es de la memoria de nuestros antepasados. Bielsi Arias Peraza ganó el premio de literatura Estefania Mosca en 2010 de Fundarte con este libro y dice así su poesía: los recuerdos se cosen en el polvo, la casa tiene otro rostro, otra puerta en el nuevo candado. Todavía quedan vestigios por donde corrió el mundo cuando era niño. Cuando seas grande, Bernardo, y eches la vista atrás, vas a recordar con mucho cariño todas las vivencias que tuviste con tu papá cuando eras niño, ¿verdad que sí? Y las vas a comentar con tus hijos y tus nietos. Sí. Un abracito. Gracias por haber venido, mi amor. Y gracias. Gracias a ti. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.